Regresamos con más de Primera Página y estamos listos para revisar con ustedes la actualidad internacional de este viernes 22 de mayo. Comenzamos hablando de la situación entre Estados Unidos y Cuba. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó este jueves que la isla aceptó la oferta estadounidense de $100 millones en ayuda humanitaria. ¿Estamos ofendidos porque los cubanos no han aceptado nuestros $100 millones? Bueno, ellos dicen que sí los aceptaron. Veremos qué significa, porque no vamos a dar ayuda humanitaria que termine en manos de la empresa militar que ellos tienen. Y luego ellos agarran eso y lo venden y se meten el dinero en el bolsillo. Rubio subrayó que la preferencia de Estados Unidos es alcanzar un acuerdo diplomático negociado con Cuba. El anuncio llega en medio de una escalada de presión de Washington sobre La Habana, que incluyó esta semana la histórica inculpación del expresidente Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas en 1996 y nuevas sanciones contra el conglomerado militar cubano Gaesa. El presidente Trump ha sugerido en varias ocasiones que Cuba podría ser el próximo objetivo de una acción militar. Washington también desplegó el portaaviones USS Nimitz en el Caribe en una demostración de fuerza. Nos acompaña a esta hora desde Madrid nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de nuestro analista colaborador José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y también quien es autor de varias publicaciones en medios de comunicación sobre Cuba y el comercio de la isla. Bienvenido, José María, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Ya hemos visto esta serie de anuncios de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, Washington ha reforzado las sanciones contra la isla y al mismo tiempo también envía un portaaviones en el Mar Caribe muy cerca de Cuba. Según su análisis, ¿cómo puede evaluar la estrategia estadounidense sobre la isla en esta nueva etapa de presión y cuál cree que son esos escenarios probables? En efecto, el bloqueo se estrecha sobre la isla. Cuba tiene el mayor bloqueo y más efectivo que se ha vivido en la historia reciente y el más duradero de todos. Recordemos que el bloqueo a Cuba empieza muy a principios de los años 60. El pasado 1 de mayo hubo un cambio en las reglas de juego y en las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba que fueron un cambio de paradigma. Por primera vez se aprobaba una orden ejecutiva por parte de la administración Trump que puede sancionar a empresas extranjeras que hagan negocios en Cuba, con especial énfasis en todas aquellas empresas relacionadas con el sector financiero, la minería, la energía, la seguridad o la defensa. Y también se pone especial atención a lo que son las instituciones financieras extranjeras, es decir, que entidades extranjeras que financien al gobierno de Cuba o alguna de las empresas sancionadas, por ejemplo, las del grupo Gaesa, que es el grupo más importante de la isla y que puede que controle alrededor de entre el 60 y el 70% del tejido empresarial en manos públicas de la isla, podría ser sancionado. ¿Qué significa ser sancionado? Entrar en un listado de sanciones donde sean considerados Special Designated Nationals o SDNs, lo que implica que cualquier activo que tengan en Estados Unidos quedaría bloqueado inmediatamente, o bien que cualquier persona considerada como US person no puede hacer ningún tipo de operación, transacción o actuación con estas personas. Es decir, para entidades financieras u otras entidades que sean sancionadas en estas listas, supone lo que sería la desconexión de los mercados internacionales. Ahora, ¿a qué nos lleva esto en, digamos, una operación militar posible de parte de Estados Unidos, ya que Trump lo ha mencionado en varias oportunidades? Incluso ayer llegó a decir que varios presidentes antes de él plantearon esto como una opción en su política exterior, pero ninguno lo hizo y que él podría hacerlo, quizás pudiera ser el primero, parafraseando parte de lo que dijo Trump ayer en una declaración, aunque ya sabemos que ha vacilado en varias oportunidades sobre el tema. Pero esto representaría una amenaza real para la isla, una estrategia militar que algunos pudieran comparar como lo que sucedió en Venezuela a principios de año. Bueno, ahí tenemos una intervención que no sabemos muy bien hasta qué punto contó con el apoyo de la administración Kennedy en lo que fue el descalabro de Bahía Cochinos para los americanos o bien la victoria de Playa Girón para los cubanos. O sea, ya hay una experiencia de una intervención militar
fallida. Ahora lo que tenemos que ver es que con las armas y con la nueva tecnología que ha desarrollado Estados Unidos, quizá no haría falta una intervención como la que vimos en los años 60, sino que simplemente con tener parte de la flota y ese portaaviones Nimitz, que es el más obsoleto, ¿no?, de la Marina de los Estados Unidos y el que más años tiene de servicio, podría valer para hacer efectivo el bloqueo, sobre todo de combustible, a la isla. ¿Podría haber algún tipo de intervención? Se ha señalado que el propio Raúl Castro estaría en lista, o se podrían iniciar cargos contra él, lo que podría ser un objetivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad norteamericanos, como vimos a principios de año con el presidente Maduro. Podría haber una intervención en este sentido, o podría haber algún otro tipo de intervención limitada para que hubiera un cambio en el régimen, o bien este pudiera ser controlado desde Washington. En cualquier caso, Marco Rubio ha sido meridianamente claro en sus declaraciones. Lo único que impide que Estados Unidos y Cuba colaboren, lo único que impide que llegue inversión extranjera a Cuba, inversión norteamericana, son los líderes de Cuba. Por lo tanto, Marco Rubio apunta al menos a lo que sería un cambio de régimen. ¿Qué significa eso en palabras de Marco Rubio? Pues ahí tenemos ya un elenco de posibilidades entre las que puede haber un cambio parcial, un cambio nominativo, un cambio total o simplemente una eliminación del actual régimen y sus cabezas, como hemos visto en el caso de Irán. Y en esa misma línea, entonces, esta imputación que hace el Departamento de Justicia contra Raúl Castro por ese hecho que ocurrió en 1996, cuando él era ministro de la Defensa, estaría apuntando hacia una extracción real del ex líder cubano, o más bien una forma de, con narrativa, presionar a las autoridades actuales del régimen. Yo entiendo que tiene dos afecciones. Por un lado, poner más presión, es decir, ha habido nuevas sanciones el 1 de mayo. Vamos a ver cómo se desarrollan, porque no olvidemos que Gaesa cuenta con un periodo de excepción hasta el 6 de junio, es decir, lo que llamamos una ventana para que aquellas empresas que tengan algún tipo de negocio o con Gaesa o con alguna de sus filiales puedan deshacerlo, terminarlo o ponerlo en suspenso. Luego, el 5 de junio es una fecha señalada en muchos inversores extranjeros. Por otro lado, tenemos el portaaviones Nimitz con toda la capacidad que tiene de fuego y de reacción rápida en el Caribe, lo que añade presión militar y hace todavía más efectivo el embargo. Y luego, por otro lado, tenemos esa nueva intervención, que es la del Departamento de Justicia, que habilitaría al Departamento de Justicia y a los agentes norteamericanos a hacer una intervención para detener a Raúl Castro y exportarlo y ser juzgado en Estados Unidos por unos hechos que tuvieron lugar, como usted bien apunta, en los años 90, dentro del marco de lo que fue bautizada como la Operación Avispa, y que acabó con el derribo de una avioneta norteamericana y la muerte de 2 de sus pasajeros. Bueno, muchísimas gracias, estimado José María, por este análisis que nos brinda a esta hora respecto a la estrategia de Estados Unidos sobre Cuba. Vamos a estar muy pendientes respecto a cómo avanzan los hechos y justamente lo que sucede luego de estos anuncios que se han hecho desde Washington esta semana. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes y enhorabuena por su magnífica labor de comunicación. Gracias.